cuanto al planteamiento del problema del suicidio, podemos decir que de acuerdo a los estudios realizados por instituciones de salud referente al comportamiento suicida, se define la magnitud del problema, que es real y concreto, frente a una sociedad que afecta de manera directa a la población del país, y no únicamente a quienes llevan a cabo este acto, sino además afecta emocionalmente a sus familias y a la sociedad por su impacto frente a estas decisiones. El intento de suicidio constituye el síntoma de algunos padecimientos de carácter orgánico y psíquico que no hay que dejar pasar por alto, ya que en ocasiones este comportamiento está comunicando que la persona que lo ejecuta requiere un abordaje profesional y oportuno, pero sobre todo integral. Asimismo, el malestar psíquico que se ha evidenciado en los casos de pacientes atendidos por suicidio y que son miembros de la policía o familiares de los mismos tienen una estrecha relación con acontecimientos presentes y sobre todo pasados en la vida de una persona. Por esta razón se hará uso del psicoanálisis como enfoque comprensivo interpretativo de la presente investigación, tomando en cuenta que el psicoanálisis tiene una tendencia a indagar acontecimientos pasados y su relación con la dinámica de la vida psíquica, y es ahí donde se encuentran los motivos que pueden ser de contenido inconsciente que en algún momento llevan a la persona a atentar en contra de su vida como una manera para reducir los niveles de su angustia, que en ocasiones llega a ser experimentado por razones que suelen resultar poco claras a la conciencia. El comportamiento suicida, en el que se incluye la ideación suicida, el intento de suicidio y el suicidio, constituyen en la actualidad uno de los principales problemas de salud pública en nuestro país y en el resto del mundo, que se ha ido incrementando en modo alarmante en los últimos años. Tenemos unas cifras, y es que en el año 2000, unas 815.000 personas murieron a causa del suicidio en todo el mundo. Esto representa una tasa mundial de mortalidad anual de cerca de 14.5 por 100.000 habitantes, que equivale a una defunción cada 40 segundos aproximadamente. El suicidio es la decimotercera causa principal de muerte en el mundo entre las personas de los 15 a 44 años de edad. Las lesiones autoinfligidas son la cuarta causa de muerte y la sexta causa de mala salud y discapacidad. El suicidio es un fenómeno que se ha manifestado en el hombre, es decir, en todos los seres humanos, de todas las sociedades a lo largo de la historia, y que por tanto ha tenido diferentes interpretaciones de acuerdo a la sociedad y época en la que se ha dado. Es decir, todo depende del contexto en el cual nos encontremos. Según se conoce, el suicidio fue considerado como patología a partir de la Revolución Francesa. El intento de suicidio de comportamiento suicida no mortal, del que se tiene escaso material bibliográfico y contados estudios realizados en el país, son algunas de estas investigaciones, aportes de ciencias como la medicina, la jurisprudencia, la sociología y la psicología, y que hoy son un referente de consulta para los interesados en el tema. Sin embargo, es necesario contar con material actualizado que permita mejorar la elaboración de las investigaciones académicas posteriores. Eh, bueno, adicional la importancia de trabajar desde la psicología clínica en el estudio del comportamiento suicida mortal y no mortal, tomando en cuenta el incremento alarmante en la incidencia de los casos de suicidio e intento de suicidio en los últimos años, y que han llegado al punto de figurar entre las 10 primeras causas de muerte en el mundo. El intento de suicidio constituye un problema no solo de salud, sino que además es un problema social que está afectando sobre todo a la salud mental de una buena parte de la sociedad colombiana, entre los que se cuenta con las víctimas directas del comportamiento suicida y por otro lado a sus familias, quienes también experimentan pérdidas irreparables, ya sea por causa del suicidio o el intento de suicidio. La necesidad de trabajar en propuestas de investigación a nivel hospitalario donde se puedan ampliar las teorías, conceptos, principios o incluso técnicas de la psicología científica en beneficio de la salud, utilizando para ello recursos físicos, materiales e humanos que nos puedan proporcionar los diferentes contextos a los cuales podamos abordar. También difundir la importancia que tiene el abordaje de la salud integral de la persona en la calidad de paciente.
En el caso específico de los intentos de suicidio, además de la atención orgánica oportuna amerita también que sean abordadas y tratadas en el mismo grado de importancia a las condiciones psicológicas desencadenantes y predisponentes de la problemática del paciente. En los objetivos de esta investigación podemos encontrar el objetivo general, el cual nos indica que es medir la frecuencia y algunos factores de riesgo que llevan a la depresión en adolescentes entre los 14 y los 18 años de edad, así como las causas y consecuencias a nivel familiar y ante la sociedad. De otra manera, entender la significación de los factores principales al intento de suicidio y pacientes ya diagnosticados. En los objetivos específicos podemos encontrar describir los elementos sociales que logran predisponer a la conducta de intento de suicidio en pacientes diagnosticados. Describir los elementos de familiares que predisponen directamente a los familiares del paciente diagnosticado. Interpretar la estructura de personalidad de pacientes diagnosticados con depresión. Identificar la población de adolescentes que manifiestan signos depresivos. Identificar características o antecedentes familiares de las personas con ideas depresivas y relacionar la posible presencia de características depresivas en los adolescentes. La depresión constituye un problema importante de salud pública. En el mundo representa la cuarta causa de discapacidad en cuanto a la pérdida de años de vida saludables. La depresión tiene una alta relación con otros trastornos como lo son la ansiedad, las enfermedades cardíacas, el consumo de sustancias y la diabetes. Una gran proporción de personas no acude a tratamiento ni recibe la asistencia adecuada. Muchas veces la desinformación en que se vive en la actualidad en cuanto a las consecuencias y maneras en cómo se presenta esta enfermedad es uno de los principales motivos por el cual se debe trabajar en pro de los derechos de las personas que lo padecen, pues en ciertas ocasiones tardan en recurrir a asistencias médicas y esto conlleva la toma de decisiones e ideas suicidas. Dentro del marco teórico contextualizamos algunos de los factores, como lo es la conducta suicida, la familia, ¿cierto? Todo lo que es el contexto del entorno familiar, el contexto de la zona, es decir, donde vive la persona, la urbanización, todo lo que llamamos en todo el tema social, el consumo de spa, la salud mental y la depresión. Identificamos que la depresión es el factor con mayor índice de probabilidad para la conducta suicida de la misma. ¿Listo? Para ello pues tenemos que tener claros algunos conceptos como es la adolescencia, ¿cierto? La adolescencia es la edad que transcurre entre los 10 a los 19 años. Y entre otro concepto tenemos la depresión, que consideramos como un trastorno mental caracterizado por una tristeza profunda. ¿Listo? Dependiendo pues ya el tema de depresión de cada persona, que en la mayoría de casos es por duelos presentados. Por otro caso, manejamos otro concepto que es la conducta suicida, es un resultado de un conflicto entre el individuo y su realidad social, ¿cierto? Esto le genera una desmotivación al individuo y la percepción de una realidad irreconciliable con dicha realidad paralela a un proceso. Por otro lado, tenemos el contexto de suicidio. El concepto de suicidio constituye una salida a una visión negativa de la vida donde se minimizan las posibilidades al conseguir la solución de los problemas. Posteriormente vamos a encontrar otro concepto como lo es el riesgo suicida, que este es en el que más nos enfocamos nosotros, que va alineado con el tema de la depresión. El riesgo de suicidio hace referencia al aumento en la probabilidad que un individuo cometa acciones suicidas. Y por otro lado tenemos el consumo de spa. Claramente en el contexto que vimos hoy en día, los chicos millennials tienen o manejan todo el tema de consumo, y esto pues produce algunos efectos dentro del cuerpo o organismo y a nivel psicológico. ¿Listo? Para finalizar, manejamos otro concepto como es el subsistema del sistema social, que se define como el conjunto de personas que conviven bajo el mismo entorno. ¿Listo? Bajo el mismo entorno o techo, como tal lo llamamos. Por otro lado, tenemos todo el tema de la salud mental, que es el bienestar o el estado de bienestar del individuo, es decir, de la persona, y que se adapta a sus propias aptitudes, puede afrontar algunas depresiones o presiones normales de la vida. Nosotros agregamos un concepto adicional que nos pareció súper importante, que es el tema de la salud pública. Dentro de ella, pues manejamos como un concepto que es el proveer como todo el tema de la salud y prevenir las enfermedades eh, que se presentan hoy en día en los diferentes contextos. Nosotros, como podemos identificar en la diapositiva, anexamos una tabla
de depresión con su respectivo diagnóstico, donde podemos identificar pues las patologías médicas y algunos de los trastornos mentales que logramos investigar para concluir en el proceso. Dentro del marco referencial, nosotras decidimos destacar un proceso de investigación que hizo Johns Hopkins en la Universidad de los Estados Unidos. Básicamente, ellos aplicaron una encuesta o un proceso de investigación a jóvenes estudiantes entre los 16 a los 25 años, la mayoría de universidades públicas. El índice de mayor probabilidad de suicidio estaba en las mujeres, donde nos señalaban que en el 2015 el 70,4% de las personas que atentaban contra su vida eran las mujeres. ¿Listo? En este caso eran por temas de salud mental, por rupturas amorosas, duelos o otros procesos ya personales que vivían la mayoría de ellas. Mientras que en el caso de los hombres era el 29,6% el índice de suicidio. Por otro lado, Beidoun en 2018 señala que algunas de las mayorías o causas de problemas de rasgos de personalidad y depresión predominantes en los suicidas, como la agresividad, la irritabilidad, la baja tolerancia a la frustración, el aislamiento social, la falta de habilidades, la desesperanza e impotencia. Dentro de otros factores podemos encontrar que todo el proceso de suicida especialmente se identifica en temas de depresión cuando la persona no tiene acompañamiento de su familia ni de intervención psicológica. Por ende, esta persona tiende a tener un aislamiento social o posteriormente otro índice es cuando la persona sufre de enfermedades terminales y decide no comunicarle a sus familiares ni a su contexto social y se encierra en este círculo, por ende entra en una depresión de un grado 4, donde a raíz de esto pues deciden terminar con su vida. Encontramos otra investigación de una revista de igual forma de los Estados Unidos, donde Pérez Barreto en 1997 considera que casi toda la totalidad de las personas que se suicidan son portadores de una enfermedad mental diagnosticable. En los adolescentes está postulado también se cumple al menos en una serie de casos y se considera que la mayoría de los que se suicidan pudieron haber padecido algunas de las siguientes enfermedades: trastornos de ansiedad, abuso de alcohol, abuso de drogas, trastornos incipientes de la personalidad, trastorno esquizofrénico y trastornos en la alimentación, como lo del